Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy y también vamos a iniciar un nuevo capítulo que es relacionado a la administración de memoria. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer una breve introducción, pero antes vamos a revisar un poco el contenido que vamos a ver. Vamos a hablar de monoprogramación, multiprogramación, memoria particionada estática, memoria particionada dinámica, algoritmos de asignación, liberación de memoria, swapping. Vamos a hablar de administración de memoria con mapa de bits, listas enlazadas y memoria virtual. Ese es el tema. ¿Ya? Vamos a poner un momentito pausa. Antes. Ya. Entonces, este sería entonces el temario que vamos a ir viendo durante estas clases siguientes. Ya, esto ya entraría al segundo parcial, ¿no? Este capítulo. Como tal, no es para el primer parcial. Y bueno, empezar haciendo una breve introducción. Podríamos indicar de que el deseo o tal vez el requerimiento es tener una memoria que sea grande, que sea rápida, que sea no volátil y sea de bajo costo. ¿Ya? ¿Quién no quisiera tener una memoria de esas características? Pero la realidad es que no hay una memoria que sea lo suficientemente grande, lo suficientemente rápida, ¿no? Y aunque tal vez algunas características de las aquí listadas, puede que sí, pero no se cumplen todas, ¿no? ¿Sí? Es cierto, a través de los años ha habido bastante progreso en cuanto a tamaño y en cuanto a accesibilidad, ¿no? El costo ha bajado, ¿sí? Ha bajado considerablemente. Bueno, ahorita actualmente no tengo el precio de cuánto son las memorias, pero ya se comercializa, ¿no? De 12 gigas, 16 gigas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de tener ese tamaño, ¿ya? Ah, no es suficiente, ¿ya? No es suficiente. Siempre llega a faltarte, ¿no? Y es algo que vamos a ir mencionando también, especialmente cuando hablemos de memoria virtual o cuando hablemos de swapping, vamos a mencionar el hecho de que se utiliza disco porque llega a faltarte espacio en la memoria, ¿ya? Y a pesar de que estamos hablando en el orden de gigas, ¿no? ¿Ya? En cuanto a velocidad, ha habido bastantes progresos. Cada vez las memorias son más rápidas, ¿no? Y los costos han bajado, ¿ya? Pero todas las características en uno no hay, ¿no? ¿Sí? Otro detalle también que podemos mencionar un poco a manera eh, de introducción es que, si bien es cierto, las características no solamente de memoria, no también viendo en general, el CPU, digamos, el CPU también, su procesador tiene mejores características, pero también los programas tienden a crecer, ¿no? Cada vez los programas son más grandes y más grandes, ¿no? ¿Sí? Yo recuerdo las primeras distribuciones de Linux de las que yo tuve acceso. Yo empecé con la versión 6.0. Antes que la 6.0 vino a Bolivia el 5.1, que fue lo más popular que se usó y con lo que inició básicamente Linux en Bolivia. Era en un CD, ¿no? Un CD de 600 megas, ¿no? Sí. Entonces, ese era el instalador y corría en máquinas con 2 gigas de RAM. De hecho, la primera PC en la que instalé tenía 2 gigas de RAM, 2 megas, ¿no? Y en 2 megas era lento, pero funcionaba, ¿sí? Entonces han ido pasando los años y el programa ya no fue un DVD, ya eran 4 DVDs, no, 4, perdón, 4 CDs, ¿no? Empezó a crecer primero, después me acuerdo que llegó otra distribución que me gustaba mucho, que era Conectiva. Su versión 7, un CD, después creció a 2 CDs, después 4 CDs, ¿no? Después recuerdo que apareció Debian y Debian ya era 6 CDs, ¿no? Entonces fue creciendo los programas, ¿no? Recuerdo también que en esto ya cuando inicié la carrera, el compilador C++, eran 7 disquetes, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ese era su tamaño. Entonces, 7 disquetes para instalar, ¿no? Y bueno, atrás quedó eso, ¿no? Un disquete es más o menos de 1 mega, 7 megas. 7 megas, hasta tu foto puede llegar a ocupar ese tamaño si es de alta resolución, ¿no? Entonces, según el tiempo va subiendo, va pasando, cada vez son más grandes los programas, ¿sí? Ya no hablamos, digamos, de CDs, ¿no? Ya hablamos de DVDs, ¿ya? Un DVD de 4 gigas, 5 gigas, entonces los requerimientos cada vez son más grandes, por eso es que no te va a alcanzar, por mucho que tengas memoria grande, siempre te llega a faltar, ¿no? Obviamente si le pones mucho más, te va a abastecer, ¿no? Pero esa es la tendencia. Bueno, hablaremos un poco ahora de la jerarquía de memoria. Para esto vamos a ver este gráfico de aquí, ¿no? ¿Sí? Este gráfico, pueden ver aquí, en la parte superior está el CPU y en la parte inferior está el almacenamiento masivo. Y un poco después está el disco duro, ¿no? Si lo vemos de abajo hacia arriba, tienes el almacenamiento masivo, disco duro, la memoria RAM, la memoria caché, los registros AX, y el CPU, ¿ya? ¿Ya? ¿No? Entonces, este gráfico me va a ayudar a ver un detalle también, ¿no? Que es el tema de tamaño. En la parte superior es menor tamaño y en la parte inferior es mayor tamaño. Y como una forma contraria es que en la parte inferior de esta jerarquía es menor velocidad y en la parte superior es mayor velocidad, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se está incluyendo el disco duro como parte de la jerarquía de memoria, no porque sea un dispositivo de memoria como tal, sí es, el disco duro es un dispositivo de almacenamiento, pero en la práctica y actualmente hasta el día de hoy, se lo sigue utilizando al disco duro como memoria auxiliar, ¿no? Como cuando te falta memoria, entonces utilizas el disco duro para correr ahí algunos procesos, ¿no? Y bueno, lo del almacenamiento masivo ya está más asociado con almacenamiento. Esto estamos hablando de eh, lo que se conoce como almacenamiento de red, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me indica esto, no? Que, bueno, también me indica proximidad al CPU desde el punto de vista físico, ¿sí? Entonces, tienes el CPU físicamente, este es un cuadradito como ustedes ya conocen, y prácticamente ahí, donde está la CPU, están los registros AX, BX que hablamos cuando comentamos, cuando empezamos a estudiar el tema de concurrencia, ¿no? ¿Sí? Lo que tiene que ver con los registros de memoria, cuando hablamos, ¿se acuerdan, no? Cuando hicimos las instrucciones de assembler de lenguaje de bajo nivel, del mover a X de X, ¿no? ¿Sí? Esos son los registros AX de X, ¿ya? Y son limitados, ¿no? O sea, tienes AX de X, CX de X, ¿ya? Y después tienes AEX, BEX, CX, DX, ¿no? Entonces almacenan 16 bits y el otro 32. Entonces, esa es su capacidad. Entonces, en la parte superior, la capacidad de almacenamiento es mucho menor, ¿no? ¿Sí? De hecho, en el caso de los registros AX, son el orden de 16 bits, ¿no? 16, 32. No almacena más allá. Y además, como mencioné, A, B, C, D, 4 AX, BX, X, DX, son 4 y para duplicado el tamaño AEX, CEX, entonces 8. En total son 8 registros, son como 8 espacios de almacenamiento que tiene, ¿no? Entonces es realmente poquito, ¿no? 8 para poder almacenar, ¿no? ¿Sí? Pero el hecho de que esté próximo al CPU prácticamente físicamente en el mismo espacio hace que la velocidad sea realmente alta, ¿no? ¿Sí? Porque se va a almacenar y inmediatamente se puede hacer alguna operación, ¿no? Ahora, en cuanto a proximidad contra el CPU, después le sigue la memoria caché. En la memoria caché tenemos L1, L2 y L3, ¿no? Son las tres memorias que se las ha clasificado. Ahora, la memoria caché como tal no tiene un tamaño considerable. Si no estoy mal, va por los 512 ah, no recuerdo ahorita el tamaño exacto, ¿no? Pero tiene un tamaño pequeño, ¿no? La memoria caché no es algo
así extendido. No estamos hablando de 1 mega o 10 megas, ¿no? La memoria caché es realmente pequeña también, no es algo grande, ¿no? Vamos a ver algo más detallado de la memoria caché. Más o menos sería algo así, ¿no? Un poquito viendo aquí en el gráfico, como pueden ver. Tienes la CPU y ahí tienes los registros AXDX. Y también y un poquito más alejado están los L1, L2 y tienes después L3, ¿no? Bueno, viendo un poco más detalle, si clasificamos la memoria caché en L1, L2 y L3, el L3 estaría ya fuera del CPU y el L1, L2 estarían dentro sí, o sea, me refiero en la parte física del procesador como tal, estaría incluido el L1, L2 y el L3 estaría por fuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, y eso también me indica, como les decía, la proximidad, ¿no? Proximidad, ¿no? Entonces, estos registros están más próximos al CPU, la velocidad de acceso va a ser rápida, este está un poquito más alejado, pero también está, ¿no? Y justamente este gráfico nos refleja esto, ¿no? L1 y L2 prácticamente están en el mismo CPU, y este L3 ya tiene una distancia, no vamos a decir una distancia considerable, pero ya hay una pequeña separación, ya está fuera del circuito, ¿no? Donde está el CPU, ya está fuera el L3 caché, ¿no? Y la RAM, lo propio, ¿no? De hecho, la RAM físicamente es, por ejemplo, este es mi CPU aquí, y RAM está en otra localización ya en mi tarjeta madre, ¿no? No está ni siquiera próximo al procesador. Está en un circuito, en una ranura separado del CPU, ¿no? Se lo está considerando eso también en la jerarquía, porque el hecho de que tenga que, o sea, bueno, imaginemos, ¿no?, que está mi mano a un lado y el otro, bueno, imaginemos el laptop y a un lado la memoria y el otro extremo la CPU. Entonces quiere decir que va a tener que haber una transferencia de datos, ¿no?, entre esta posición y la otra posición. Y eso hace que la velocidad se reduzca. Eso también me está indicando este gráfico, ¿no? Entonces, cuanto más próximo al CPU, la velocidad de transferencia, la velocidad de la comunicación va a ser mucho más rápida, y cuanto más alejado va a ir decrementándose la velocidad, ¿no? Ahora, si lo vemos por el otro lado, por el lado del tamaño, aquí estamos hablando del orden de bytes, aquí estamos hablando ya de unos 512, ah, ¿no? Es una característica que seguramente, bueno, tal vez alguien que haya armado una composición o haya preguntado, cuando te dan las características de la PC, ¿no? Te dicen la velocidad del CPU y también te hacen una referencia de la memoria caché, ¿no? Cuánto tiene, ¿no? Y bueno, después tenemos aquí la memoria RAM. La memoria RAM como tal, estamos ahorita hablando ya para las arquitecturas x86 y lo que es más se comercializa, estamos hablando de 32 GB, ¿no? Entonces, como podemos ver, mientras bajamos en la jerarquía, el tamaño de la memoria va creciendo, ¿no? Ya no es pequeña, ya es un poco más grande, ¿no? ¿Sí? Pero su velocidad va decreciendo, ¿no? Y si bajamos más abajo, el disco duro ha ido también incrementándose. Empezó hace varios años por los 1 giga, 2 gigas, 6 gigas, después llegó a los 100, 200, 500, y ahora estamos en el orden de los teras, ¿no? 1 tera a 2 teras, que es lo que actualmente se ve, ¿no? Ahora, de hecho, si comparamos la memoria RAM con el disco duro, igual, ¿no? Si esta es mi placa madre, tengo un conector que está en otro lado de la placa madre, ¿no? Entonces, el conector que une con mi disco implica una reducción de velocidad, ¿no? Es decir, que para poder comunicarse, ya va a tener que utilizar un bus de datos, ¿no? ¿Sí? Y el bus de datos, la velocidad de transferencia va a ser mucho más lenta que la conexión directa por circuito, ¿no? Que es la conexión que tiene en la memoria RAM con el CPU, ¿ya? Entonces eso es claro, ¿no? No hay, incluso los discos, por más que se quiera, van a ser siempre más lentos, no va a poder tener la velocidad que tiene la memoria RAM, ¿no? Y esa es tal vez la razón por la cual, no es que tal vez, esa es la razón por la que
Muchas veces, por mucho que tengamos un equipo como el mío, que es un Core i7 con 16 en RAM, en algún momento se ponga lento, ¿ya? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tenga demasiados procesos corriendo y esté utilizando ya el disco duro como memoria auxiliar. Entonces, al estar usando el disco como memoria auxiliar, el acceso al disco realmente es mucho más lento que la memoria RAM. Entonces, sí se va a sentir, ¿no? Y se va a sentir y el usuario final ya va a sentir la degradación de desempeño, ¿no? De performance, como se dice, ¿no? Entonces vamos a sentir cómo tarda en levantar, tarda en reaccionar, ¿no? ¿Sí? Entonces el disco duro tiene esa característica. Sí, estamos hablando de que aquí puedo almacenar, incluso podría duplicar aquí mi memoria. De hecho, en Linux, más adelante tal vez lo volvamos a repetir, se maneja, ¿no? Como un espacio en el disco duro para memoria auxiliar y se usa la regla del mismo tamaño de la memoria, el doble, que es hasta el día de hoy se sigue manejando esa regla. Entonces, si aquí tengo 16 gigas, aquí tengo un disco duro 32 gigas como espacio para poder utilizar como memoria auxiliar, ¿ya? Entonces, eso es lo que la jerarquía de memoria, ¿no? Es lo que me va a indicar. A la parte superior, mayor velocidad, parte inferior, menor velocidad, la parte superior, menor tamaño, la parte inferior, mayor tamaño. ¿Sí? Bien, continuaremos. Esa es la jerarquía de memoria. ¿Alguna consulta? No hay consulta. ¿No? Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo? El sistema operativo tiene que administrar esta jerarquía, ¿no? Al final el CPU, digo, el sistema operativo es el que administra toda esta jerarquía, tiene que administrar, ¿no? La memoria, el disco, el CPU. Y si nos enfocamos en memoria, estamos hablando de administrar los espacios libres y ocupados que tiene la memoria. Estamos hablando de administrar desde el punto de vista de asignación, de localizar procesos, los datos en la memoria, ¿no? Además, el sistema operativo tiene que controlar las partes que están en uso para asignar procesos cuando estos lo requieran, liberar la memoria y hacer el problema de swap, ¿no? El swap es agarrar un proceso que está en memoria y moverlo a disco, ¿no? Y después del disco volverlo a mover a memoria, ese es el swap, ¿no? El swap, la traducción sería intercambio, entonces es agarrar procesos que están corriendo en memoria, que sigan corriendo pero en disco, y después volverlos a traer a memoria, ¿no? Entonces una operación de venir aquí, subir aquí, bajar a disco, subir a memoria, bajar a disco, subir a memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta el día de hoy, tanto Windows como Linux utilizan el disco como tal, ¿no? Como memoria auxiliar, ¿no? Aún a pesar de que tengas una memoria grande, ¿sí? Ya que la cantidad de procesos también es enorme y aparte de eso, los programas cada vez son mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, el VMware que hemos utilizado en clases está ya ocupando unos 100 megas en RAM, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿no? Lo mínimo que está utilizando, entonces, cada vez las exigencias de memoria son mucho más altas, ¿no? Bien, volvemos otra vez a hablar un poco del famoso DOS, ¿sí? Se lo usa como ejemplo, y aquí hablamos otra vez de monoprogramación, ¿no? Lo que ya habíamos hablado también en clases anteriores, la vida anterior que tenían sus antepasados, porque ustedes ya no tienen esa vida en la cual solo un programa corría a la vez, ¿no? Y así era la vida antes, ¿no? Entonces levantabas tu programa y el programa te podía dar algunas opciones para poder ejecutar comanditos, pero eran ya dentro del mismo programa, ¿no? Salías del programa y recién podías ejecutar otros, ¿no? Entonces, es básicamente monoprogramación, es tener un solo programa corriendo en la memoria, ¿ya? Un solo programa, ¿ya? Y bueno, se tiene que compartir la memoria con el sistema operativo y lo que va a hacer es asignar en direcciones contiguas. Lo que hace el sistema operativo es subir el programa a la memoria y ejecutarlo. Y cuando el programa termina, el sistema operativo solicita un nuevo programa, un nuevo proceso, ¿no?
Una de las graficaciones que, bueno, la graficación de la que vamos a usar para esta parte de la memoria es como una cinta, ¿ya? Utiliza bastante esto, ¿no? Algo como esto, ¿sí? Entonces se utiliza esta representación para hablar de memoria. Y este sería la posición cero de la memoria y, digamos aquí por decirles, mi memoria es de 16 gigas, entonces aquí estarían los 16 GB, ¿no? Entonces es el primer espacio 0, posición 1, el primer byte y el último byte, ¿no? Pero se utiliza más la notación hexadecimal, ¿no? ¿Ya? Entonces, se lo grafica de esa forma la memoria, ¿no? Y vamos a usar esta forma de representar la memoria, ¿no? Como si fuera una cinta, ¿no? Entonces, al tomar esto como una cinta, lo que sucede es que se reserva un espacio para el sistema operativo, ¿no? Entonces, el sistema operativo, que también es un programa, ¿ya? Se va a cargar en un espacio de la memoria, ¿ya? Entonces va a ocupar un X espacio de la memoria del sistema operativo, ¿no? Tanto en monoprogramación como en multiprogramación sí está reservado. Entonces, normalmente está usando desde la primera posición del primer espacio libre que tiene la memoria y pongámosle que necesita pongámosle un número arbitrario, digamos unos 10 megas, entonces de la memoria va a usar unos 10 megas de espacio reservado. A partir de aquí, del resto de la memoria es donde los procesos se asignan, ¿no? Entonces, si se lanza aquí un proceso 1, ¿ya? Vamos a ver que vamos a poner aquí de 1 mega. Entonces, este proceso va a subir a memoria y va a ocupar inmediatamente después del sistema operativo, va a ocupar un espacio, ¿no? Entonces es un proceso va a venir aquí, va a subir a memoria y aquí va a estar el proceso 1. Entonces, en monoprogramación va a ser este escenario. No es eficiente, obviamente, porque todo este otro espacio se va a quedar desperdiciado, ¿no? ¿Sí? Podría terminar este proceso, ¿no? Vamos a borrar esto. Este proceso termina. Oh, ¿sí? Y digamos, viene un proceso, se lanza un nuevo proceso, digamos que sea un P2 y que ocupe, digamos, unos 512K, ¿no? Pues va a ocupar un pedazo mucho más pequeño que el anterior, ¿no? Este pedazo. Entonces, en monoprogramación va a pasar eso, ¿no? Entonces, de la memoria se reserva un espacio que ocupa el sistema operativo y cada vez que se lanza un proceso, el programa se carga memoria inmediatamente después del espacio que ocupa el sistema operativo, ¿no? Pero solamente un programa a la vez, ¿no? Pues ahora si es un programa bastante grande, tiene la libertad de poder usar, ¿no? Me refiero que tal vez el siguiente programa que llegue a memoria, que se corra, sea un programa, un proceso 4, que ocupe, pongamos ya unos 100 megas. Entonces, este programa tiene todo el espacio para poder cargarse, ¿no? Va a ocupar todo esto. Entonces, se va a cargar a la memoria. ¿No? Estamos claros, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, monoprogramación es eso. Un solo programa a la vez, ¿no?
Obviamente no es eficiente, ¿no? Pues de hecho ya nadie utiliza DOS, ¿no? Todos estamos con Windows o Linux o Mac, ¿no? Que es lo contrario, que es multiprogramación, ¿ya? Pero lo que sí, al final, como todo ha empezado por algo, ha empezado por lo menos en lo que es las máquinas que han sido, las máquinas que están destinadas a usuarios que no son, digamos, de ingeniería, ¿ya? Me refiero a usuarios de casa, eh, ha empezado, ¿no? Con DOS, ¿sí? Ah, alguna vez creo que les comenté la historia de IBM, ¿no? Cómo es que en su momento rechazó el DOS y después Microsoft lo compró por la suma de $50,000, si no estoy mal. Hay algunos documentales en internet. Y cómo a partir de ese sistema operativo que tenía este esquema de manejo de la memoria, ha logrado construir su imperio que es actualmente, ¿no? ¿Sí? A partir de DOS ha empezado a hacer su versión Windows 3.11, que fue la más popular, Windows 95, 98, hasta el día de hoy sigue siendo la número uno, la empresa de software número uno en el mundo, ¿no? De cuando en cuando Apple toma la batuta, pero está ahí entre el 1 o el 2, ¿no? Eh, Justamente a partir, digamos, de un sistema operativo que tenía estas características en cuanto a manejo de memoria, ¿sí? Eso es como parte un poco de la historia que pasó, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Si no hay consultas, voy a volver. Ok. La asignación de memoria va a ser contigua, va a ser una asignación simple, ¿ya? Entonces, como vimos en el gráfico, ya no lo voy a volver a dibujar. Entonces, si fuera esto como un vector, ¿ya? Desde el vector que sea, digamos, desde la posición 0 hasta la posición 1.000.000, por ejemplo. Entonces, el sistema operativo está ocupando hasta la posición 1.000, digamos, del vector. Entonces, un proceso lo asigno desde la 1.001, ¿no? Pues, sencillo de asignar desde un punto de vista de programación, ¿no? Porque tengo el dato de cuánto ocupa mi sistema operativo, pues qué espacio está utilizando, cuánto se ha reservado, y a partir de ahí, de forma contigua, asigno el proceso, ¿no? Entonces, eso hacemos referencia, asignación contigua, ¿no? De una posición X, entonces voy a asignar a partir de la posición X más 1, ¿no? Y es una asignación simple. No voy a requerir de hardware adicional para administrar, ¿no? No voy a necesitar nada. Pero el problema, como ustedes vieron, es el desperdicio. Tengo un espacio enorme de memoria que se va a quedar desperdiciado, ¿ya? Si, digamos, es un programa grande y es lo único que voy a utilizar, o magnífico, ¿no? O sea, pues, me va a ayudar harto, va a ser rápido, porque tengo un solo programa que está corriendo, ¿no? Pero no todo el tiempo es así, ¿no? Hay programas que son pequeñitos, programas variables, entonces va a haber desperdicio. Pero lo más terrible de esto creo que es el tema de solamente tener un programa a la vez corriendo, ¿no? Esa es la gran desventaja, digamos, de la monoprogramación, ¿no? La gran desventaja. Y bueno, ahora así es que empezamos a hablar de multiprogramación, ¿no? Entonces, multiprogramación implica que voy a tener varios procesos que van a estar en memoria, ¿no? Vamos a hacer otra vez el gráfico. Es distinta la memoria. Está, es tanto en monoprogramación como en multiprogramación. Hay un espacio reservado para el sistema operativo, ¿no? Ahí el sistema operativo, ¿ya? Y a partir de aquí lo que va a suceder es que
voy a tener aquí una lista de procesos. Un proceso 1, un proceso 2, un proceso 3, un proceso 4, un proceso N. ¿Ya? Entonces, como es este esquema de multiprogramación, estos procesos van a ir entrando aquí, ¿no? Entonces van a ir subiendo así. Y se les va a asignar el proceso 2 tal vez el proceso 3 aquí, el 4 y por aquí debe estar el N, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, y este va a ser el proceso N. Entonces, lo que se va a hacer en multiprogramación, entonces, es agarrar el espacio contiguo al sistema operativo, al espacio que está usando el sistema operativo, y es dividir la memoria. Lo voy a dividir la memoria para que puedan ahí cargarse los distintos procesos, ¿no? Para que se pueda cargar el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3 y la cantidad de procesos que se pueda lanzar. De hecho, cuando vimos la tabla de procesos en Windows, o sea, prendan la máquina, levanten y ya tienes creo que alrededor de 100 procesos corriendo, ¿no? En Linux igual, ¿no? Ya tienes un montón de procesos que ya están corriendo, ¿sí? Ahora, para esto, para poder permitir que varios procesos corran a la vez, ¿no? Y además marcarles su territorio, es decir, que no se puedan interrumpir entre ellos, es que se utiliza una técnica que se llama memoria particionada, ¿ya? Particionar la memoria. Entonces voy a borrar esto. Entonces, ¿en qué consiste la memoria particionada? Voy a manejar de dos tipos, estática y memoria particionada dinámica. Pues la memoria particionada estática básicamente es levanta la máquina y se divide la memoria con un tamaño fijo. Y la memoria particionada dinámica es que podría a través del uso cambiar esa división. Entonces básicamente esto es como, vamos a abrir Excel. Nos va a ser como que si esta es mi memoria, todo esto es la memoria. Entonces, este espacio, este está usado para el sistema operativo. Y a partir de aquí, yo voy a crear algo como esto, ¿no? Como celdas, ¿ya? Entonces, lo que se va a hacer, lo que el sistema operativo va a hacer es agarrar el resto de la memoria y dividir en pedazos iguales. Entonces, lo que va a pasar aquí es que los procesos van a ir a estas particiones. Proceso 1, aquí va a ir el proceso 2, proceso 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica, memoria particionada. ¿Ya? Entonces, de la memoria lo que voy a hacer es dividir en celdas de un tamaño fijo y cada vez que llegue un proceso, entonces se le va a ir asignando una celda, ¿ya? Cada vez. Pues de esa manera, primero que tengo la posibilidad de hacer multiprogramación porque voy a tener múltiples procesos corriendo y segundo, como tengo un tamaño fijo, entonces no va a haber, no va a haber solapamiento, ¿no? Entonces, el área asignada para el proceso 1 está marcado y delimitado por la partición, ¿ya? El área de la partición 2 lo propio, ¿sí? Entonces, no va a haber el hecho de que el proceso 2 pueda escribir en el área del proceso 1, ¿no? O el proceso 1 escribir en el área del proceso 2.
¿no? Entonces, el espacio que se va a asignar es solamente para el proceso. Eh, partición, partición, ¿no? O sea, digamos que pongámosle que cada partición es de 1 mega, entonces solo tiene 1 mega para usar. Sí, como repartir una torta, ¿no? Entonces, así, pedazos iguales, ¿no? Pero no tanto como repartir, es casi como, bueno, como lo que hemos hecho aquí, ¿no? Hacer celdas, o como agarrar, yo lo vería más como colocar, digamos, esta es mi mesa, ¿no? Y colocar aquí para platos del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, cada plato va a contener, ¿no? Podría contener, uno podría llenarse, otro podría tener poquito, pero está limitado. Esa es la idea, ¿no? Entonces, particiono, es como agarrar aquí una fila de platos, o fila, digamos, pues, ¿qué les llaman? En plástico hay otro término que utilizan. Los cuadraditos, ¿no? Los tapercitos, los tapers, ¿no? Los cuadraditos, ¿no? Los tapers, podríamos tener, podemos hacer un tupper del mismo tamaño, llenando la mesa, ¿no? Entonces, quiero guardar cosas, pongo el primer tupper, al otro tupper y así, ¿no? Algunos tal vez, digamos, si por ejemplo, si lo que voy a guardar es dinero, pues en uno será pues, una moneda de 10 centavos, en el otro tal vez 5 monedas, ¿no? El otro tal vez billetes, ¿no? Va a variar, ¿no? Está limitado para cada partición. Esa es la idea. Ya, seguiremos. Entonces tenemos la memoria particionada estática, particionada dinámica. Eso, ¿no? ¿Ya? Ya un momentito, voy a borrar y veremos si han preguntado. Ya, en caso de que un proceso necesite, se le puede asignar una o más particiones, ¿no? Porque son particiones fijas. Digamos que la partición es de 10 megas y mi proceso es de 20, entonces se les asigna 2 particiones, ¿no? Para que pueda utilizar. Bien, entrando a detalles, ah, la estática es fijo al momento de inicializar el sistema operativo. Se va a dividir la memoria en n particiones fijas y de tamaños. Bueno, aquí se puede hablar también de memoria particionada estática, variable o fija, ¿sí? Entonces podríamos hacer esa otra clasificación, ¿no? Es decir, estático porque una vez que inicializa el sistema operativo, pone la mesa y ya no se toca, ¿no? Y el dinámico es que puede variar, pero también podría ser de particiones variables, ¿no? ¿No? Pero la otra alternativa es usar un mismo tamaño, ¿no? Al usar un mismo tamaño te facilita bastante, ¿no? Porque ya sabes que todas tus particiones son de 10 megas y si necesito un proceso que necesite 3 particiones, ya sabes, ¿no? Digamos, cuánto va a ocupar. O sea, te ayuda eso, ¿no? Va a ser realmente simple de administrar y su seguridad también es simple porque ya te conozco el límite, ¿no? Ya digamos que de la posición, si fuera la memoria como un vector, posición 0, 1, 10, entonces puedo decir, digamos, desde la 10 hasta la 100 es una partición de la 101 a la 200, otra partición de la 201 a la 300, otra partición. Entonces, tengo claro los límites, ¿no? Y eso me ayuda a poder determinar la asignación. Entonces, un proceso ya sé desde qué posición va a usar y hasta qué posición puede usar, ¿no? Al momento de asignar memoria. O sea, viendo un poco como programador, me es fácil, ¿no? Manejar estático fijo, de tamaño fijo, ¿no? Así puedo agarrar, o sea, los 16 gigas que tengo, bueno, 16 gigas, ponle menos 1 giga del sistema operativo, 15, los 15 los puedo dividir a 1 giga cada partición, listo. Y ya sé, o sea, físicamente, o sea, puedo marcar, ¿no? Esta posición final, ¿no? Porque tengo, digamos, el dato del tamaño de cada partición.
¿sí? Entonces puede ser tamaño fijo o tamaño variable, ¿ya? El tamaño variable me va a ayudar desde el punto de vista de poder tener, eh, si necesito procesos, si tengo procesos pequeños, entonces busco una partición pequeña. Si tengo procesos grandes, busco una partición grande. En ese sentido me va a ayudar, ¿no? El tener tamaño variable. Bueno, las ventajas es claro, ¿no? El tema de poder tener varios programas cosiendo a la vez, ¿no? Entonces puedo tener aquí uno, dos, tres, varios programas cosiendo y, y aprovecho la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está un programa, aquí está otro y si siguen lanzándose programas, se va llenando en todas las particiones, ¿no? Los programas. Tengo la posibilidad de poder correr. Y otro también es lo que hablamos también en la clase de planificación de procesos, ¿no? Que se espera es que el CPU no esté ocioso, ¿no? Tiene que estar siempre con procesos. Por eso también hay la necesidad de hablar de planificación de procesos. Porque puedo tener aquí una lista de procesos, ¿ya? Y los que van a ingresar a hacer uso de CPU va a ser limitado, ¿no? No todos pueden ingresar, entonces tenemos que buscar alguna alternativa para poder administrar, ¿no? Y ahí hablamos del round robin, ¿no? Que entras, usa su procesador, sale, entra, usa procesador, ¿no? Que es lo que dijimos en clases anteriores. El problema que te ocasiona el concepto de memoria particionada es la memoria, la fragmentación interna, que es básicamente la memoria asignada pero no utilizada. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? ¿No? Pongámosle, vamos a hacer esto. Es esto, esta es mi partición. Bueno, ya, imagínense que es del mismo tamaño, ¿ya? Porque sé que no está del mismo tamaño, pero ¿no? Imagínense que es del mismo tamaño. Entonces tengo, digamos, un proceso 1 que ocupa, digamos, pongámosle que cada partición es de 1 mega, ¿ya? Pues todos son de 1 mega, 1 mega, ¿ya? Entonces tengo un proceso 1 que, digamos, ocupe 10K. Tengo un proceso 2 que sea, digamos, de 800, ¿no? Tengo un proceso 3 que sea de 1K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, ¿no? Ah, va a pasar aquí algo como esto. Como es 10K, más o menos estamos hablando que va a ocupar este espacio. ¿Ya? Este proceso 2, como en la partición es de 1 mega, va a ocupar prácticamente toda la partición. ¿Ya? Y el 3 va a ocupar este pedacito. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, he definido no, o sea, puedo manejar dos criterios, fijo o variable, ¿no? Pues si es variable, puedo tener pedacitos de 1K, 10K, 100K, 1 mega, 2 megas, 10 megas, 100 megas, ¿no? O toditos de 10 megas, o toditos de 1 mega, ¿no? ¿Sí? Entonces, como los procesos son variables, es lo mismo que estudiamos también cuando hablamos de la planificación de procesos, es indeterminado, ¿no? Puede llegar un proceso que sea enorme, puede llegar un proceso que todo el tiempo requiere estar corriendo en memoria, puede llegar un proceso que solamente esté un lapso de tiempo en la memoria, puede llegar un proceso bien chiquito, ¿no? Puede llegar, o sea, hay de todo. Entonces, como es estático, digo, es particionado fijo, incluso aunque sea variable, no va a ocupar toda la partición. Entonces, este espacio que está dejando aquí, ¿no? Ese es,
¿Ya? Este espacio es desperdicio. Por ejemplo, ahorita si llegara un proceso aquí, un proceso 4, un proceso 4 que requiera 100 cas, podría entrar tranquilamente en este espacio, ¿no? Pero no le puedo asignar, le tengo que asignar aquí. Aquí tiene que ir el P4. Y lo mismo va a pasar, ¿no? No va a ocupar toda la partición. Entonces, a ese espacio desperdiciado dentro de una partición se le conoce como aquí. ¿Qué pasó con mi pizarra? No me está dejando. ¿No? Todo lo borró. Ya, voy a volver a hacer. No sé qué le pasó a la pizarra. Volveremos rapidito a graficar. Entonces, esto es así. Esto está ocupando este espacio. Esto está ocupando todo esto. Esto está ocupando una franja chiquita. Esto un poquito más grande. ¿Ya? Entonces, este espacio de aquí que ha quedado en blanco. Esto de aquí. Esto. Y esto de aquí. A eso se conoce como fragmentación. Ya. Está claro, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser inevitable la fragmentación interna, ¿ya? Porque incluso tenga tamaño variable, siempre va a haber desperdicio. Ponte que mis tamaños variables vayan, ya como les dije hace un momento, desde 10K, 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000, digamos, ¿no? ¿Ya? Los procesos no van a ser exactos, no van a ser de 1K exactamente. Va a ser de 0 punto tal vez, ¿no? 0.5. Entonces siempre va a haber desperdicio. Inevitable. Inevitable desperdicio. Y bueno, aquí uno se puede plantear qué es mejor, tener particiones pequeñas, tener particiones grandes, ¿no? Si tengo particiones pequeñas, tengo la ventaja de poder desperdiciar menos, ¿no? Porque si todas mis particiones fueran, digamos, pongámosle de 100, entonces el desperdicio va a ser menor, ¿no? Si fueran, entonces, ese es un planteamiento que uno tiene que analizar, ¿no? O bueno, se analiza qué es mejor, ¿no? O cuál es la mejor solución. Ya me acuerdo qué es lo que pasó. Este era el borrador que tenía que usar. Está claro, ¿no? Entonces, particionamiento, la fragmentación interna, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, es inevitable que ocurra fragmentación interna. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a